Ahí 5x más 10 es una función lineal. Es una función lineal, es una recta. Pero yo puedo tener una familia de rectas. Si es que yo tuviera, por ejemplo, esto así. Esto es una recta que es así. Acá está 5 a 1 y acá está 30. Perdón, acá está 10. Ahí está 10. Pero yo puedo tener una familia de pronósticos. Y frente a una fecha determinada, puedo tener diferentes resultados. Cada resultado de esta familia de pronósticos tiene una probabilidad de ocurrencia. Es decir, yo no puedo decir si esto va a ocurrir o no, pero lo que puedo decir, lo que sí podría decir, es con qué probabilidad de ocurrencia va a resultar en esta fecha una cantidad. Yo puedo decir, esto con una probabilidad de 0.1, esto con una probabilidad de 0.15. Obviamente 0.15 supera 0.1. Este resultado tendrá más probabilidad de ocurrencia que el anterior. Cuando hago ese tipo de análisis y ese tipo de cuantificación, es porque estoy analizando el riesgo. Analizo el riesgo. Esa es una característica de los activos financieros. La otra característica es la liquidez, pero la liquidez desde el punto de vista de la convertibilidad. Dice, la facilidad que un activo puede ser convertido en efectivo y en caso de ser necesario, ¿no? La convertibilidad, es la liquidez. Pero yo puedo tener un activo financiero, un instrumento que es bastante rentable, tiene menos riesgo, me da gran capacidad de incorporar capital, pero es convertible de acá en 3 años. Y acá en 3 años no sé lo que podría pasar, pero no lo puedo convertir ahora, sino en 3 años. Entonces esa es una característica también. Es como, por ejemplo, no sé, tienes un negocio, que está el negocio muy bueno, vas a tener una utilidad increíble, un riesgo bajísimo, una rentabilidad magnífica, pero no ahorita, sino en 5 años. Y tú dices, no, pero quiero ganar por lo menos el primer año. Sí, pero no, el primer año no va a ser en el año 5. Entonces, la convertibilidad también es importante. ¿Qué tan rápido yo puedo monetizar el instrumento financiero? La convertibilidad significa el grado de velocidad con la que se puede monetizar un instrumento. Monetizarlo significa hacerlo efectivo nuevamente a la divisa original o a la divisa de la puesta en marcha de una idea, o de un proyecto, de una empresa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la convertibilidad? Entonces, una de las características también es no tengo que ver solamente un instrumento que tenga menor riesgo, que me dé la capacidad de poder captar el capital, que tenga la posibilidad de ser más rentable, sino también que pueda convertirse rápidamente, que lo pueda monetizar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes qué instrumento se convierte más rápido? Un ejemplo. ¿Un cheque al portador o un cheque diferido? ¿Qué título o valor se convierte más rápido? Al portador, obviamente. Al portador. Tú pones un cheque al portador que, bueno, ya no son recomendables. La misma Superintendencia de Banco y Seguros en su, me parece que ha sido la 0142, creo que es, del año pasado, recomienda que no hagan cheques al portador, etcétera, que el sistema financiero induzcan a sus clientes a que no presenten cheques al portador, etcétera, si son solamente nominativos. Pero si tú quieres, porque no hay norma que lo haga en contrario, si tú quieres puedes poner un cheque al portador, a que importe este cheque. Yo estoy en la cola, estoy con mi cheque. Si alguien me arrancha el cheque y se presenta por mí, el que tiene el cheque, a ese se le paga, ¿no es cierto? Y tenemos jurisprudencia, es un tema chistoso, pero tenemos jurisprudencia en el Perú, ¿no es cierto? En el Callao, 2 casos, le arrancharon, señor, acá está con mi DNI, señor, tiene que pagar, pero si le acaban de quitar a este señor, no sé, señor, soy el portador, y le pagaron a este tipo. Entonces, si yo tengo un cheque al portador, se convierte en el momento que yo me presento a cobrarlo. Pero si tengo un cheque diferido, y este cheque diferido es de cada 2 semanas, yo no puedo cobrarlo ahora, por un tema normativo, pero un tema de legislación. No puedo cobrarlo ahora. Por más que yo diga que tengo una imperiosa necesidad de cobrarlo,
el propietario del cheque llama por teléfono, sí señor, sí, pero le pueden pagar porque sí lo necesita, sino que lo puse en un cheque diferido porque no tenía cheques. Señor, tiene que cambiar el cheque. El título tiene que ser cambiado. El título valor me refiero. Entonces, obviamente, yo monetizo más rápido un cheque al portador que un cheque diferido. Obviamente. Igual acá. Tenemos que tener estos instrumentos financieros que en el momento que el instrumento financiero per se activa una idea de negocio, un proyecto, se convierte en un activo financiero, porque lo está activando, ¿no es cierto? Yo puedo tener un instrumento financiero, digamos, un bono, ¿correcto? Es instrumento financiero. ¿Cuándo se convierte el mismo bono en activo financiero? Cuando este bono pertenece a un balance de una empresa, donde ya financió. Es un activo financiero. Entonces, decir activo financiero es cuando ya está activado. Instrumento financiero es el instrumento per se cuando todavía no hace nada. Por ejemplo, tengo yo un documento de salida de operación de reporte. No es nada todavía. Pero cuando yo lo cobro, entra en cobranza, entra en pago en Cavalli, en la Caja de Valores de Lima, en la Bolsa de Valores, y ponen en mi cuenta corriente, se va a poner en mi activo corriente, ahí en efectivo, lo que era antes caja y bancos, ahí se va a colocar. Claro, no ahorita que estoy liquidando, sino mañana, ¿no es cierto? Pero eso ya se activó. Ese instrumento financiero se acaba de convertir en activo financiero, ya se activó, ¿no es cierto? Pero esa es la cuarta característica de la liquidez. El valor temporal es también importante, el valor temporal. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad este instrumento financiero de poder ser autoliquidable en el tiempo. Es decir, me sirve solamente hasta la liquidación de este proyecto, hasta el cierre del proyecto, hasta el cierre del contrato, ¿no? Me puede servir. Entonces puede tener un valor temporal, ¿no? Esa es una característica. Es decir, no es para toda la vida, no es para siempre, sino es para hasta cuando lo necesito nada más. Las carteras están significando mercados, y las carteras que significan mercados o que identifican mercados son cada vez más diversificadas, es decir, son cada vez más exigentes de manera detallada, pormenorizada, muy inquisitiva, muy estudiosa, muy al detalle, ¿no? Y esta diversificación de carteras tiene una relación con las inversiones. Las inversiones deberían ser inversiones diversificadas. Por ejemplo, un fondo mutuo, que ahora están de moda mucho los fondos mutuos de inversión inmobiliaria, un fondo mutuo diversifica sus carteras. ¿Qué significa diversificar las carteras? Hay un dicho que dicen, no pongas todos los huevos en una sola canasta, porque se te cae la canasta y se te rompen todos los huevos. Pon en diferentes canastas. ¿Eso qué significa? No inviertas todo tu dinero solamente en un título, no inviertas solamente en una oportunidad. Diversifica en diferentes oportunidades. Pierdes en una, ganas en otra. Al final, el promedio ponderado tiene que ser que tienes que ganar sobre la inversión total, ¿no es cierto? Esa es entonces una diversificación de carteras. Sin embargo, la diversificación de las carteras son bastante exquisitas actualmente, ¿no? Por ejemplo, hay un fondo mutuo de inversión inmobiliaria, pero solamente el fondo mutuo de inversión inmobiliaria invierte nada más, aun cuando ya está segmentado, que invierte en proyectos inmobiliarios de Lima, específicamente. Y en proyectos inmobiliarios de Lima, solamente en centros empresariales. No en centros comerciales, en edificios, departamentos, multifamiliares, no, solamente en centros empresariales, nada más. Entonces, significa que hay una segmentación, obviamente, de estos mercados, pero la diversificación de las divisas es tal que se ha llegado ya a una especialidad en la demanda. La gente está demandando, pero específicamente en ese tipo de inversiones, ¿no? De igual forma también, ahora, cuando hay capitales de inversión, los capitales de inversión son en títulos de inversión o en títulos de deuda, como vas a ver en los instrumentos,
para empresas de desarrollo minero en cobre en el sur del Perú, específicamente. Antes no, antes venía la inversión, ¿para qué? Para minería. Listo, esto es para minería, y se invierte en minería. Y la SAB, la Sociedad Agente de Bolsa, veía cuál es la mejor oportunidad que tenía para poder tener mayor renta, mejor convertibilidad, mejor posibilidad de poder invertir a capital, etcétera, etcétera, la característica que hemos visto. La Sociedad Agente de Bolsa se encargaba de eso y se especializaba justamente en ese tipo de análisis, ¿no? Ahora no, ahora ya viene dirigido. Esta inversión es exclusivamente para esto, que quiere invertir en eso, solamente en eso, nada más. Y de tal manera que ahora no solamente las sociedades agentes de bolsa han disminuido su tasa flat de comisión, sino que son cada vez menos especialistas, porque ya viene todo dirigido a los nichos de mercado de inversión en ese tipo. El tema de la protección y especulación es un tema también importante porque tiene que ver con el tema de valores. Ustedes saben que por bastante tiempo en el Perú hemos tenido un sistema que se llama Basilea II, ya estamos en el tema de Basilea III, es decir, normas a nivel internacional que son cada vez más exigentes en el sistema financiero para todo lo que es la captación de fondos, la colocación de los mismos y el control del traslado, del desplazamiento del efectivo. Y en ese tema tenemos evitar la especulación justamente, evitar en este caso el boom de la construcción, la burbuja inmobiliaria, el tema del lavado de activos, ¿no? Y otros temas más. Son 11 temas que tienen que ver con este tema de regulación del mercado financiero en un país, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos ya normas que están específicamente bastante diseñadas y diagramadas y puestas en marcha para que se pueda controlar esto, ¿no? Ustedes saben que hay en algunos bancos que no se puede trasladar una cantidad de dinero, ¿no? En el Perú 5.000 soles o 5.000 dólares tú quieres trasladar inmediatamente y pasa por un filtro, pasa por un tamiz, ¿no? No solamente te demoras 2 o 3 minutos más porque no te van a hacer el depósito del traslado de fondos o la remesa, sino que está pasando por un sistema, es un sistema especial, ¿no? Lo mismo cuando queremos hacer, por ejemplo, la convertibilidad de instrumentos financieros, cuando queremos monetizar instrumentos financieros, el instrumento financiero ya financió algo, ya me rentabilizaron, está en la reconversión ahora a moneda nuevamente y voy a monetizar, ¿no? Demoro un día más ahora, porque pasa a un sistema especial, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una remesa, por ejemplo, de Estados Unidos, o quiero enviar o quiero recibir de la misma forma, por el sistema financiero, de la misma forma, ¿no? Entonces, eso supone que tenemos ya una regulación respecto al tema de la protección de todo el sistema financiero para el trabajo con instrumentos financieros. Sin embargo, hay un tema importante que es el tema de la especulación. La especulación no se puede regular porque cae dentro del ámbito de la oferta y la demanda. Cae dentro de la oferta y la demanda. Entonces, eso de la especulación puede traer como consecuencia, por ejemplo, de que haya una burbuja financiera. Puede haber una burbuja financiera, pero como en el Perú tenemos muy poca cultura financiera, y esa es la razón por la cual al comienzo de esta sesión estábamos diciendo que hay instituciones internacionales que dicen que el Perú se está demorando mucho en trasladarse de empresas económicas a empresas financieras, porque justamente no tenemos una cultura financiera. Entonces, la posibilidad de que haya una burbuja financiera es bastante remota, pero sí lo que podría haber es, en base a la especulación, es una burbuja inmobiliaria, eso sí. ¿Por qué? Porque el que tiene más o menos 20 centavos que dice, compra un terrenito, muy bien, compra un terrenito, ¿con la idea de qué? ¿De construir? No, con la idea de vender. Si tú fueras una persona jurídica, que estás en los negocios inmobiliarios y pagas tus impuestos por ese concepto, entonces obviamente que sí. Pero si tú no eres una persona que tienes ya un objeto social, ya tienes un negocio, compras y vendes algo, eres un profesional independiente, tienes un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y adicionalmente a eso,
de cachueleas, entre comillas, para tener un término que todos podamos entender, comprando y vendiendo que departamentos, que casas, que terrenos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los compras con el propósito de que suban y vuelvas a vender, ¿no es cierto? Y así, un montón de gente. Hace muy poco, aquí en Trujillo, unos terrenos por Laredo, $20 el metro cuadrado en proyecto, nadie compraba. $50 el metro cuadrado en proyecto. Uno, dos, los amigos del pata, ya, Dios, pues no importa. Se hizo una exposición en el country, hay esto, que no sé cuánto va a haber, piscina. Compraron como cerca de 60. Pucha, ahora sí compro. Sí, pero ya no está $50, tengo 80. Compren 80. De esa reunión ha pasado 9 meses. Está en $160 ahorita. Y quienes están vendiendo ya no son los promotores, sino son los que compraron. Una sola persona compró solamente 11 terrenos y los está vendiendo ahorita. ¿En cuánto los compró? En $60. ¿En cuánto lo está vendiendo? En 150, porque están en 160. Te lo compro. ¿Por qué? Porque se va a poner en 200. Este tema de la especulación, este tema tira abajo y genera las burbujas. Entonces, esto es un problema, este es un grave problema, es un grave problema. Inclusive hay personas que se dedican a otro negocio y están comprando en Lima, por ejemplo, compran departamentos, 2, 3, 4 departamentos. ¿Con qué propósito? El próximo año venderlos. ¿Y qué es lo que hace? Se endeuda con el banco. Entonces le piden un financiamiento de $1 millón, le dan $1 millón. Muy bien. Con ese $1 millón están comprando 5 departamentos o 6 departamentos. Muy bien. ¿Con qué finalidad? El próximo año se va a poner a $1.3 millones. Venden lo mismo a $1.3 millones. ¿Por qué? Porque si lo venden a precio de mercado le darían $1.5 millones. Devuelven el millón con los intereses de un año, porque es una cuota balón, te cobran al final. El banco sabe lo que estás haciendo, obviamente, o de repente no lo sabe, hay que ser ingenuos. Y hiciste el negocio. El banco hizo el negocio, se aseguró. ¿Por qué? Porque las unidades inmobiliarias, las fichas registrales han quedado bloqueadas e hipotecadas, que te cuesta más caro, en el banco. O sea que el banco, ¿qué está haciendo? ¿Se está prestando para la burbuja inmobiliaria? Es una pregunta solamente. Entonces, esas cosas no deben de pasar. Justamente este tema de Basilea II, ahora un escalón más, Basilea III, está chequeando ese tipo de inversiones. Entonces, chequea los bancos y dice, ¿para qué estás financiando? No estoy financiando porque el señor se quiere comprar su casa. Su casa pues está comprando 10 casas. Bueno, pero si él quiere, no, ya no es que él quiere. Tú no le vas a dar. Entonces estamos en otro nivel de control y monitoreo del manejo de fondos con el propósito de no generar, o por lo menos mitigar, disminuir, restar, atenuar este problema de la especulación, que este sí es un grave problema para el tema financiero. Los tipos de interés. Los tipos de interés son bastante, digamos que diferentes, ¿no? Porque el tipo de interés, por ejemplo, es negociado. En el momento que tú solicitas un crédito a un banco, negocias la tasa de interés. Cuando tú presentas un proyecto con un instrumento financiero, propones una tasa de interés. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a financiar un proyecto y vamos a usar bonos. Vamos a usar bonos, que son unos instrumentos financieros. Estos bonos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la mano y no hay ninguna duda y continuamos. Vamos a suponer que tenemos un proyecto, cualquier tipo de proyecto, y vamos a financiar este proyecto con bonos. Entonces vamos a emitir bonos y de la emisión de bonos, esos bonos se van a colocar en un mercado, es un mercado de bonos, y este mercado va a otorgar dinero contra los bonos. Entonces yo emito bonos, entrego el bono y me dan dinero. Cuando hago la emisión de los bonos los tengo que activar, los pongo en el balance, ¿correcto? Muy bien. Ese bono tiene un valor. A la hora que yo del balance saco el bono, me entregan dinero. Y ese dinero hago mi proyecto. La renta de ese proyecto devuelve
al bono. Lo que tengo contablemente como esa cantidad representativa de un bono ha venido al valor del bono más la rentabilidad. Pero yo he ofrecido a ese señor que me compró el bono una renta, le he ofrecido, ¿correcto? Entonces, la rentabilidad de lo que él me dio, yo le devuelvo por una parte. Siempre me quedo con algo, porque mi rentabilidad tiene que ser mucho más alta. Vamos a suponer, este bono es un bono por 1000 soles, ¿correcto? Y yo estoy ofreciendo una tasa de interés de 10%. Muy bien, me dan los 1000 soles, y estos 1000 soles los pongo en un proyecto. Estos 1000 soles han regresado como 1150 soles. 1150 soles, estos 1000 soles, muy bien. De esos 1150 soles, ¿yo cuándo tengo que devolver? En renta tengo que devolver solamente 100, ¿correcto? Y en el principal, lo que se llama Scarface, en bonos, tengo que devolver los 1000 que me han dado, ¿no es cierto? Entonces, me sirvió para activar mi idea y tengo una utilidad que se llama utilidad financiera, que son esos 50 que me han quedado. Devuelvo entonces 100 de intereses, 1000 de principal, pero yo he obtenido 1150 y me quedo con 50 de rentabilidad financiera del bono, ¿no es cierto? Muy bien. Y además de eso, este bono me sirvió, esos 1000 iniciales me sirvió para hacer mi proyecto, ya lo hice el proyecto. Y el proyecto, por proyecto, per se, está obteniendo su rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, yo me financio justamente con bonos de esa forma. Yo tengo que pactar entonces una tasa de interés, yo ofrezco una tasa de interés. Cuando yo estoy captando, levantando fondos, al contrario, yo tengo que negociar una tasa de interés. Con el sistema financiero formal, yo negocio cuál es la tasa de interés. Y la tasa de interés va a estar obviamente en función a oferta y demanda, pero fundamentalmente yo estoy pensando en función a lo que soy capaz de pagar. Y el sistema financiero está pensando en función al riesgo, a mi riesgo dentro de la operación, en función a qué tan riesgoso soy en la convertibilidad de préstamo y devolución. El banco me pone una tasa de interés y yo negocio una tasa de interés en función a la capacidad de repago que tengo de ese principal, en función a mi idea de negocio, que se operativizará mediante un servicio de deuda, ¿no es cierto? Entonces yo, de acuerdo a lo que yo puedo pagar, yo oferto una tasa, y de acuerdo al riesgo que yo tenga, el banco me propone una tasa, ¿sí? Llegamos a un acuerdo, y eso sería, digamos, el tema de la tasa de interés. Cuando los capitales son capitales de ultramar de fuera, estas tasas de interés pueden ser de diferentes tipos también, que se van estructurando en el tiempo o se van estructurando en la intermediación, es decir, cada vez que cambie mano se va estructurando o se va incrementando en función de las tasas flat que tiene cada intermediador financiero, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo esté trayendo ahorita dinero de Estados Unidos, hay un banco nada más que va a intermediar, pero vamos a suponer que yo esté trayendo dinero de Inglaterra, hay 2 bancos que van a intermediar, el inglés, el norteamericano y el catalán. Vamos a suponer que yo lo estoy trayendo de Marruecos, hay 3 bancos que van a intermediar. Y si yo lo estoy trayendo, por ejemplo, de Sudáfrica, hay 4 bancos que van a intermediar, o de la India, o de ese lado del mundo. Hay 4 bancos, porque lo primero que tienen que entrar ahorita a Croacia. De Croacia entra cualquier banco de la comunidad. De ese banco de la comunidad va a Inglaterra, de Inglaterra va a Estados Unidos, de Estados Unidos va a tu banco de intermediación. Entonces, si tú dices, oye, hay dinero de Sudáfrica, el dinero de Sudáfrica es un dinero baratísimo, pero por la intermediación llega acá al 7%, 7.5%, etc., por la intermediación. Porque son tasas que están utilizando que son diferentes a las tasas comerciales que nosotros usamos acá. De las tasas, tenemos la tasa activa y la tasa pasiva. La vez pasada estábamos ya conversando sobre ese tema, de tasa activa y tasa pasiva. El diferencial es un split, lo vamos a anotar aquí para recordar.
El spread o spread es el diferencial de tasa activa menos tasa pasiva. La tasa activa es la tasa que te cobra el banco cuando tú le haces un préstamo. Quiero prestarle al banco para un proyecto. Entonces la tasa activa es la tasa que te cobra. Es la tasa de colocación de fondos por parte del banco. Pero la tasa pasiva es la tasa que le paga el banco a sus ahorristas, por ejemplo. Es la tasa de captación. El banco capta de los ahorristas dinero y le paga una tasa que es la tasa pasiva. Ese mismo dinero el banco le presta a los promotores para que hagan proyectos, a los empresarios le presta y le cobra una tasa activa. Entonces, el banco paga una tasa pasiva a los ahorristas y cobra una tasa activa a los empresarios. El diferencial es un spread. La tasa activa empresarial actualmente es bastante diferencial en el Perú ahorita, pero más o menos estamos hablando de un 18% más o menos, ¿no? Hay bancos que están cobrando casi 50%, hay otros que están cobrando 9%. Entonces más o menos un promedio de un 20% por ahí. Y las tasas pasivas, estamos hablando de 0.5% a 1.5%, más o menos, ¿no? Digamos un promedio de un 1%. Entonces, si ponemos un promedio de 21% de tasa activa y 1% de tasa pasiva, ¿cuánto es el spread? 20%, es bastante alto, bastante alto. Digamos que un mismo capital, si yo tengo una rotación de ¿cuántas veces tengo otra vez el capital? 5 veces. Más o menos tengo el mismo capital, ¿no? Más o menos. En términos económicos, no financieros. Ese es entonces el spread, diferencias de tasas, ¿no? Pero para una empresa, ¿cómo calcula su spread? Porque eso lo calcula el banco, ¿no? El spread de una empresa es el ROI, el retorno sobre la inversión, menos la tasa interna de retorno. ¿Cómo calcula una empresa su spread? Puede ser el retorno sobre la inversión de capital menos su costo de capital. Si nosotros vemos cuál es el retorno de la inversión en capital menos el costo del capital, eso también es un spread. Si calculamos cuál es el retorno sobre la inversión, las utilidades financieras, menos la tasa interna de retorno, también es su spread. Y para un banco será la tasa activa, la tasa de colocaciones, menos la tasa activa, la tasa de captaciones, ¿no? Eso es el spread. Esos son los diferenciales de tasas. Esto está en función, obviamente, a la demanda. Si hay bastante demanda, entonces los precios obviamente van a cambiar, ¿no? Si hay bastante demanda, los precios van a cambiar. Tienen una tendencia, ¿no?, a la baja. Pero tenemos que encontrar la mejor oportunidad, es decir, tenemos que encontrar el equilibrio. Si tenemos una demanda, tenemos que encontrar dónde está la cantidad donde se está equilibrando, y obviamente esta cantidad puede ir variando, es decir, esta recta puede ir variando hacia la derecha o la izquierda, de tal manera que los precios comienzan a subir y comienzan a bajar. Pero el verdadero punto de equilibrio es cuando se intersecta esto con la oferta. Aquí lo podemos ver, cuando se intersecta con la oferta, ¿no? Entonces, la cantidad de fondos ofrecidos, esta cantidad de fondos, tiene que tener un precio que es un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es un precio donde la oferta se intersecta con la demanda. Esta sería la cantidad de precio
de equilibrio. Y esta sería la cantidad de fondos que se están demandando y ofertando en equilibrio también, ¿no? Pero este asunto es un asunto teórico, pero hay cosas, por ejemplo, donde la teoría a veces no se cumple con la práctica, ¿no? Pero en términos económicos, esto sí está funcionando. Es decir, hay una cantidad de demandantes de dinero y una cantidad de ofertantes de dinero que hacen un precio más justo, hacen un precio justo. Entonces, la cantidad de masa monetaria que se tenía que transar para los demandantes, los aguantan justamente los ofertantes. Y aquí, en este punto, se encuentra, digamos, la cantidad de dinero, la cantidad del precio más idóneo, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante las tasas de interés? Eso sería una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia de la tasa de interés? Bueno, uno, que está buscando la renta, la tasa de interés. Dos, de que esta tasa de interés interviene porque hay un costo del dinero en el tiempo. Es decir, en el tiempo el dinero se comienza a desvalorizar. Al desvalorizarse en el tiempo este dinero, yo necesito generar una velocidad de renta mayor que la velocidad de desvalorización de mi dinero. Es decir, la velocidad con que tengo que hacer más dinero es mucho mayor con la velocidad que este dinero se comienza a destruir o se comienza a desvalorizar, ¿no? Eso tengo que hacer. Entonces, por eso es importante la tasa de interés. El diferencial viene a ser el spread, lo que verdaderamente estoy utilizando. Porque si yo voy a poner solamente como la renta de mi dinero, el valor de mi dinero, no estoy ganando nada. No gano nada. ¿Cuál es la renta de mi dinero? Lo que cuesta mi dinero, esa es la renta. Entonces, si yo resto, me encuentro con spread cero. Yo debo entender spread cuando la renta es mayor que el costo. Esa es la tasa interna de todo lo que me está costando. Esto de acá es lo que estoy obteniendo. Entonces, ese diferencial sí ya viene a ser un spread. Esta tasa se llama el Prime Rate. Prime Rate es una tasa que actualmente está en 3.25% anual. El Prime Rate. Normalmente este Prime Rate viene de la convertibilidad de instrumentos financieros que se transan en NYSE en Nueva York, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y a partir de ahí toda la cantidad de transacciones que se ha hecho, ¿correcto?, entre la cantidad de renta que se ha obtenido de esas transacciones, sale una tasa. Y esa es la tasa que va a intermediar los fondos que se han obtenido de esas inversiones. Entonces, hay una cantidad de fondos que se obtienen de las inversiones que se han hecho y ese cociente nos da esta tasa. Esa cantidad de fondos que ha rentabilizado esas inversiones entran en colocación nuevamente, entran en colocación. Lo mínimo que tendría que ganar esa cantidad de fondos que se han obtenido de esas inversiones sería por lo menos esta tasa. Si se aplica esa tasa, entonces no se está ganando nada. Esa es la razón por la cual cuando hay fondos que provienen de esas inversiones, te dicen, esto está viniendo a una tasa Prime Rate, pero no te dicen, te voy a cobrar la tasa Prime Rate, no. Es Prime Rate más mi spread, pues, más lo que yo voy a ganar. Prime Rate más 2 puntos. Entonces te dan la tasa A, en este caso, si fuera, esto es de ayer, si fuera ayer, sería a 5.25%. Eso te cobran al año, ¿no es cierto? ¿Cuál es el spread para este intermediador financiero? 2%. ¿Cuánto es su costo? El Prime Rate, 3.25%. ¿Cuál es la tasa activa que te está cobrando? 5.25%. Esa es la tasa activa. Entonces, si es que esa operación se da, ¿la tasa activa cuánto es? 5.25%. La tasa pasiva, el Prime Rate, 3.25%. El spread, 2%, lo que gana el intermediador financiero. ¿Correcto? Y hay otra tasa. Esta tasa es la tasa LIBOR. Esta tasa a 12 meses estaba ayer en 0.55125.
Normalmente esta tasa se está transando a 7 decimales, pero desde el año 2007, fines del 2007, se está transando solamente a 5 decimales, ¿no? Ahí dicen que los sistemas se han quedado ya con los 7 decimales, ¿no? Y acá hay ahorita un problema en la liquidez. En la liquidez es la liquidez de los decimales. Y eso, usted sabe que tiene un negocio, un proyecto, tienen la liquidación del proyecto, y después de la liquidación del proyecto viene el cierre del proyecto, ¿no? Entre la liquidación del proyecto con esta tasa, LIBOR, y el cierre del proyecto, se genera un nuevo concepto que se llama intereses en proceso, para poder cerrar este proyecto, ¿no? Y eso justamente es el sistema anterior que se quedó con 7 decimales, y este nuevo que tiene solamente 5 decimales, ¿no? Entonces, imagínate esta tasa anterior, 3.5%, y es un poco más, pero esta tasa, 0.55%. Entonces, cuando te damos la tasa LIBOR, vamos a suponer, LIBOR más 4 puntos, te están dando a, ¿cuánto? 4.55125. Donde, ¿cuál es la tasa pasiva? 0.5525. La tasa activa, 4.5525. El spread, 4%. Es el spread. Y hemos hecho el ejercicio de esto. Entonces, la obtención de una tasa LIBOR es una tasa normalmente para proyectos benéficos. Por ejemplo, por decir, proyectos, cualquier tipo de proyectos tiene esta tasa. La prime rate más un punto de la intermediación, más 2 puntos del flat, del intermediador nacional, que cobra casi el doble que el internacional, ¿no? Pero este tipo de tasas normalmente se están usando para exportaciones, por ejemplo, agroexportaciones, por ejemplo, para ONGs, para ONGDs, o sea, organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Lo utiliza mucho el Banco Mundial, lo utiliza mucho todas las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Están utilizando estas tasas. Entonces, vienen estas tasas y dicen, no, esta es una tasa, no es una tasa de regalo, a mí me vas a pagar. Lo que pasa es que vas a hacer menos esfuerzo para pagarme, pero que me pagas, me vas a pagar. Pero ¿cuánto es la tasa original? Estamos hablando que al día de ayer una tasa de 12 meses era 0.5525, o sea, es una tasa bajísima, una tasa muy baja. Si intermedias financieramente con un banco nacional para esta tasa, el banco, si te cobra, vamos a suponer, los 2 puntos que cobraba el anterior banco acá, que quedaba en 5.25%, aquí quedaría en 2.5% o 2.6% en el peor de los casos, por ciento, que obviamente es mucho mejor que la anterior tasa pre-rate, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, si es que esto existe y es así, ¿por qué estamos dispuestos a pagarle a un banco 15%, 18%, 20%? Lo que pasa es que no te conozco, hay mucho riesgo. La primera operación la hacemos al 20% y de ahí vamos a ver. ¿Y el banco cuánto recibe? De repente está recibiendo una LIBOR, de repente está recibiendo una prime rate. Entonces, obviamente está ganando una buena cantidad de spread ese banco, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, aquellas personas naturales o jurídicas que no trabajan con ética, con moral, con buenas prácticas empresariales, consiguen dinero, pero consiguen dinero caro. Pero estas tasas, sobre todo esta, está para aquella persona que está limpia en el sistema financiero, para aquella persona que trabaja con alta moral, con buenas prácticas empresariales, buen gobierno corporativo y transparencia en sus operaciones. A todos sus trabajadores, a todos sus colaboradores les pagan lo que debe ser, correctamente, puntualmente, etc. Cuando tiene un buen currículum, digamos, brocho impecable, entonces tiene acceso a estos tipos de tasas. Pero aquella empresa que dejó de pagar, que se reconvirtió, que se mimetizó, que se convirtió en otra empresa, etcétera, 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 no tiene acceso a este tipo de tasas, ¿no? Esa es, digamos, la buena noticia. ¿Quiénes más están accediendo a este tipo de información o a este tipo de requerimiento?
¿Quiénes son los demandantes? Bueno, las empresas. Y obviamente sobre el tema de las empresas ya hemos hablado, ¿no? Pero ¿qué se le requiere a la empresa? ¿Qué se necesita de la empresa para que esta empresa pueda acceder, digamos, a estos instrumentos financieros, ¿no? Para empezar, le puedo decir que no es sencillo. O sea, no cualquier empresa puede ir y acceder a estos instrumentos en una bolsa de valores, digamos, en la bolsa de valores de Lima, ¿no? No. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos que son bastante acuciosos, bastante analíticos en los proyectos que tiene esta empresa. Y obviamente también es en la verificación de sus estados financieros, pero fundamentalmente en los proyectos que tiene la empresa. Entonces, anteriormente, esto se basaba ¿en qué? En estados financieros. ¿Y qué se necesitaba? Estado de ganancias y pérdidas, balance, flujo de efectivo, se necesitaba. Ahora, ¿qué se necesita? Adicionalmente a eso, se necesitan los proyectos que tiene la empresa. Si estamos hablando de un tema financiero, estamos hablando entonces de un tema de futuro. Valor del dinero en tiempo y capacidad de cosas para hacer en el futuro, ¿no? Entonces, se ausculta, se revisa, se evalúa todos los proyectos que tiene esta empresa a futuro, porque en función a esos proyectos va a ser el repago de las acreencias con los instrumentos financieros que va a activar y que se van a convertir en activos financieros. Estos financiamientos sí tienen que ser estructurados, ¿no? Y se estructuran obviamente en función a los balances. En función al balance se estructura. No podríamos decir que es en función al estado de ganancias y pérdidas, porque eso es economía. Es en función a los balances, porque eso sí es finanzas, ¿no es cierto? Entonces, se estructura de esta forma: la cantidad de los activos, los pasivos de corto plazo, los de largo plazo y la estructura del capital. ¿Cómo está conformada la estructura del capital? Aquí hay que detenernos unos segundos porque ahí dice: existen fuentes de recursos de corto plazo y de largo plazo. Hay un diferencial de mercados. Hay un mercado de corto plazo y hay un mercado de largo plazo. Es decir, hay personas que les interesa solamente el corto plazo, invierten en corto plazo nada más, y hay otros que solamente están buscando el largo plazo, ¿no? Unas son los inversionistas que están buscando el corto plazo. Y lo otro son los inversores que están buscando el largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a anotar acá. ¿Inversionista es igual a inversor? No. ¿Dónde está la diferencia? El inversionista es aquella persona que tiene un objeto social, tiene un remanente de utilidad e invierte en un negocio que no es de él. Invierte en otro negocio, es un inversionista. Yo tengo un negocio de venta de computadoras y resulta que tengo un remanente de utilidades y quiero invertir no en mis computadoras, porque esa es una reinversión. No, quiero invertir en otra cosa. Invierto en compra de oro, por ejemplo. Quiero comprar oro y compro oro para vender oro. Quiero comprar cobre, compro cobre para vender instrumentos de oro, instrumentos de cobre, ¿no? Quiero comprar, no sé, estoy en un negocio swap, de conversión de divisas, un swap de divisas. Invierto en swap de divisas. Me retornan mi inversión más mi utilidad después de ejecutado el swap o la conversión, ¿no es cierto? Entonces, invierto en eso, soy un inversionista, pero yo tengo un objeto social. El inversor es una persona que su objeto social es invertir. Es decir, la naturaleza de su negocio ya es invertir. Esa empresa se ha creado para inversiones. Es entonces un inversor. Y de esos inversores, son inclusive inversores que estructuran sus inversiones, lo que se llama inversor corporativo. El inversor corporativo estructura sus inversiones, ¿no? Por ejemplo, una AFP, ¿no? Una AFP es un inversor corporativo, estructura las inversiones, ya sabe dónde va a invertir, y su objeto social justamente es invertir. Capta, pero fundamentalmente invierte.
Si tú ves su escritura pública y constitución, objeto social, invertir. Pero ¿cómo? Si es una AFP que me da servicio, que me da... No, eso es como consecuencia de. Esa es la captación. Pero mi chamba, para lo cual estoy creado, es para invertir. ¿No es cierto? Entonces, son negocios financieros, ¿no? Así como las tiendas comerciales que conocemos, Ripley, Saga, Sodium, son negocios financieros. No son negocios económicos, son negocios financieros. Entonces, estos son inversores. Y otros son inversionistas. Esos inversionistas son personas que tienen un negocio y producto de las utilidades que tienen en exceso de ese negocio, hacen inversiones en otro objeto social. Esos son inversionistas, ¿no? Pero aquellos que se forman para invertir y para volver a invertir son entonces inversores. Cuando estos inversores estructuran su inversión, son inversores corporativos. Bueno, de eso hemos hablado ya. El tema del apalancamiento también es importante, ¿no? El tema del apalancamiento. ¿Por qué? ¿Cuándo una empresa está más apalancada que otra? Cuando las deudas están superando el capital. Es decir, veamos la parte derecha del balance, ¿no? Y tenemos la deuda superan mucho el capital. Por ejemplo, acá tenemos un balance activo corriente, activo fijo, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y capital o patrimonio. Entonces, yo tengo muchas veces el patrimonio en deuda, muchas veces el patrimonio en deuda. Tenemos una norma, una ley, que es la ley concursal, donde técnicamente hablando, cuando 2/3 partes del patrimonio están comprometidas con deuda, entonces estamos ya en una quiebra técnica. Es decir, como para tener un semáforo de advertencia en ámbar, en cualquier momento esto podría superar y estoy en una quiebra técnica, ¿no? Y en ese momento yo tengo que reestructurar mi balance, lo tengo que reestructurar. Y esa reestructuración obviamente tiene que ser con proyectos, con la modificación de mi flujo de caja. Y hago un plan de reestructuración patrimonial. Y con ese plan de reestructuración patrimonial yo esperaría salir del hoyo, ¿no es cierto? La manera como voy a pagar mis acreencias y continuar en el mercado. Entonces, ahí el apalancamiento es importante. ¿Cuántas veces puedo apalancarme? Es decir, ¿cuántas veces en deuda tengo que tener patrimonio? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Y nadie tiene una respuesta, porque, por ejemplo, hay empresas que están en el mismo rubro que se apalancan 4 veces. 4 de deuda contra 1 de patrimonio. Y eso es bastante, es excesivo. Eso se llama sobreendeudamiento. Se supone que la recomendación es 2:1, o sea, 2 veces de deuda contra 1 de patrimonio, suficiente. Es la recomendación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero las organizaciones financieras toman su decisión en función al riesgo. Yo lo apalanco más veces, pero le estoy cobrando más tasa de interés. Lo que yo estoy salvaguardando, mi colocación de inversión de fondos, ¿no es cierto? Entonces te cobran un poco más porque tú estás apalancado, estás muy apalancado. Pues los bancos se apalancan 15 veces, 20 veces, es decir, 20 de deuda contra 1 de patrimonio, porque con la esperanza de que las utilidades van a ser tales de que van a cubrir, con esa esperanza, y los apalancan un montón de veces. Sin embargo, las empresas la apalancan 2, 3 veces, aun cuando hay empresas que se apalancan 5 o 6 veces, pero momentáneamente, no están permanentemente apalancadas. Están apalancadas unos meses en el año, hasta cuando empiezan los proyectos a dar resultados, se desapalancan nuevamente porque comienzan a pagar deuda, ¿no es cierto? Entonces, esto es como si fuera un acordeón. Toda esta parte de acá contra esta parte es lo que llamamos la relación deuda-capital. Esta es la relación deuda-capital. Deuda-capital. ¿Cuánto de esto es posible? 1, 2, 3. Normalmente la relación deuda-capital supera 1. Es más que 1.0. Pero ¿cuánto es eso? 3 veces, 4 veces, 5 veces.
¿hay una cantidad idónea para un sector productivo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque eso depende del riesgo, depende de tu proyecto, depende de la capacidad de repago de creencias, la posibilidad de que el mercado acepte tu producto, etc. Hay muchas variables. Pero el alto apalancamiento, el sobreendeudamiento, obviamente no es bueno, ¿no? Bueno, hay financiamiento por fondos propios y por deuda, como ya hemos mencionado, ¿no? Estas son algunas de las instituciones financieras. Tenemos aquí el Banco Central, en las instituciones monetarias y no monetarias, el Banco Central de Reserva, y tenemos los bancos comerciales, ¿no? Pero los no monetarios tenemos los fondos de inversión, los fondos de pensiones, lo que estaba mencionando, las mutuales, las financieras, las aseguradoras, las cooperativas, etcétera, etcétera. Son instituciones financieras donde podemos levantar fondos, ¿no? Esta es una de las clasificaciones. Vayamos al gráfico rápido. Ustedes tienen un gráfico ahí, es este, ¿no? Acá tenemos los instrumentos financieros. Están activos financieros de manera específica y otros instrumentos financieros. Acá tenemos entre los activos financieros las monedas y los billetes y los valores y depósitos. Y acá en los otros instrumentos financieros tenemos las líneas de crédito y los acuerdos de préstamo. Las líneas de crédito cuando tenemos ya un compromiso contractual con el proveedor financiero, y esto es consuetudinario, es permanente. Y los acuerdos de préstamos cuando hacemos préstamos de manera esporádica, ¿no? Ambos tienen un tema contractual acá. En este tema tenemos los derechos financieros y acá tenemos los compromisos financieros. Esto está sustentado en valores reales, pero eso está sustentado en garantías. Pero esas garantías son inciertas, ¿no? ¿Por qué son inciertas las garantías? Porque no tenemos un valor expreso sobre las garantías, y ahí es donde quería llegar con esta clasificación, que no es la única. ¿Por qué? Porque acá sí tenemos un valor real. Un valor real. Porque, por ejemplo, tenemos un depósito y ese depósito se mantiene en el tiempo, es un valor real. Tenemos, por ejemplo, un valor, un título valor, y ese título valor se conserva en el tiempo, es un valor real. Tenemos un papel moneda, un billete de 100 soles, y eso se conserva en el tiempo. O tenemos monedas y se conservan en el tiempo. Sin embargo, acá tenemos, por ejemplo, una garantía de un terreno, y ese terreno no tiene un solo valor. Una garantía de una propiedad inmueble, y esa propiedad inmueble no tiene un solo valor. Claro, yo tengo una tasación, entonces tú puedes decir, no, pero hay una tasación, hay un señor que se llama tasador, que es un ingeniero, etc. Y ese tasador nos está diciendo, este es el valor, ¿no? Pero en el momento que yo quiero hacer la reconversión de ese activo, ¿voy a obtener ese valor? Y la respuesta es, no sé, porque eso va a ser en función al mercado. Vamos a suponer, el tasador me dijo esto, su precio debe ser 100.000, pero su precio al rompe son 80.000. Con 80.000 tú sales al mercado y lo vendes ahorita. Resulta que salgo al mercado y por alguna razón ya se corrió la voz que la carretera ya no va a pasar por ahí, sino la avenida va a pasar por acá. Y están anulando todo eso, y al frente de donde tenía que hacer un parque al frente de mi casa, no sé, salió la licencia por un cementerio. ¿Qué va a suceder? Se va a comenzar a desvalorizar ese inmueble. La gente ya no va a querer comprar por ahí, ¿no es cierto? Va a querer comprar por otra zona. Entonces, pero yo tengo mi tasación, que me la han hecho hace 30 días, que dice que ese es el precio, pero hace 30 días era el precio, pero ahora ya cambió. Mientras que un papel moneda, ¿no?, es un valor real, que se conserva en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos en el tema de instrumentos financieros una clasificación inmediata, que es aquello que se conserva en el tiempo permanentemente y aquello que tiene un valor eminentemente de mercado. Y después tenemos aquí un mapa mental de lo que es los instrumentos financieros. Dice, los
Los instrumentos financieros pueden ser, vamos primero por el lado izquierdo. Dice, los instrumentos financieros pueden ser primarios, el lado izquierdo, y derivados, en el lado derecho. Cuando son